Señor, te doy las gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Como decía en el último mensaje, Dios en su sabiduría desde el principio, en su misericordia y en su amor, eligió y envió a hombres a hacer comprender y entender a hombres y mujeres, a familias, que Él es el Dios, el gran amigo, el que no falla. Bien, pues hemos leído sobre cuando Jesús en el templo. La Biblia habla poco de la infancia de Jesús, habla lo suficiente para ayudarnos a comprender y a entender que Él era, es y será. Pero hay algo que a mí siempre me impresionó mucho, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando Dios decidió, de acuerdo con su propio Hijo, enviarlo a este planeta, siendo el Rey de Reyes, que no encontrase una habitación al menos limpia para poder nacer. Que Dios eligió a aquellos hombres conocidos como pastores de ovejas y de ganado, cuando nos han enseñado que ni aun su propia mensaje, o sea, su propia palabra, era aprobada por las leyes de los judíos. Pero Dios eligió a los más humildes y los llevó al lugar donde estaba el Rey de Reyes. Y lo vieron allí en un lugar maloliente, acostado en un pesebre. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ya Dios desde el principio nos mostró su humildad, nos mostró su mansedumbre, nos dio a entender que no por nacer en un palacio o por tener una cuna de oro se es más. La humildad del ser humano que tanta falta hace en estos tiempos, como siempre, pero en estos tiempos que nos ha tocado vivir. La sensatez. Y sin embargo ahí está en estos políticos que se matan por a ver cuál empuja al otro para entrar él. Y así, no solamente los políticos, sino en los hogares. En los hogares, incluso en los cristianos, que algunas veces se nos va, como se suele decir, la mano. No porque peguemos a nadie, pero que se nos va algunas veces. Y el yo. Sale el yo y nos confunde. Vemos a Jesús con 12 años. Como dice la palabra, como por costumbre iban todos los años. Y cuando les tocaba regresar, José y María, creyendo que el niño estaba entre los parientes, entre los amigos, cuando se dan cuenta el niño no estaba. Vuelven al templo y le dice María: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Y el niño le dice: mamá, madre, ¿no ve que yo tengo que defender los intereses de mi padre? Pero qué triste que aquellos estudiosos, aquellos maestros, un niño de 12 años, allí en medio de ellos, contradiciéndoles, haciéndoles entender y ver que lo que ellos tenían escrito por tradiciones y por lo que ellos habían querido sacar de la verdad, de la realidad de la Santa Palabra. Y no fueron capaces de decir: bueno, este niño con 12 años, ¿de dónde sale esa sabiduría? No fueron capaces de darse cuenta
que aquello no era normal en un niño de 12 años. Hoy sí, hoy los niños con 12 años saben más que nosotros ya. También nos dice que ya después fue visitado por aquellos magos que ya no le obsequiaron con queso, con leche como los pastores, sino que le obsequiaron como a un rey. Y el famoso Herodes, sintiéndose burlado, celoso, que le habían dicho, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él, confuso, lo buscaba a muerte. Pero Dios, como es tan sabio, enseguida avisó a José: José, vete con el niño y con la madre, que Herodes le persigue a muerte. Y no vuelvas hasta que yo te avise. Y después volvió otra vez a decirle: ya puedes volver a tu lugar, que el que lo perseguía ha muerto. Hasta aquí, parte de la infancia que la palabra nos releva. Pero Jesús, el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, el mismo Dios, que cuando se le necesitaba, donde se le necesitaba, allí estaba Él. A Jesús solamente se le podía aceptar de dos maneras. Porque lo que decía me gusta, como ocurre algunas veces en la iglesia, porque no dicen lo que yo quiero oír, me voy. O por fe. Vemos aquella mujer que llevaba enferma muchos años y alguien le había hablado de Jesús, del Maestro, del Dios vivo, y aquella mujer, en fe, hermanos, en fe, dijo: si yo solamente tocase la punta de su manto, seré sanada. Y Jesús, en aquel tumulto de gente que le empujaban porque todos querían acercarse a él, ¿quién me ha tocado? Pero maestro, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Si aquí estaban que todo el mundo... Pero él sintió que le había salido poder. Y aquella mujer asustada dijo: Señor, yo he sido quien te ha tocado. Y por fe, en aquel momento, aquella mujer quedó sana. Podíamos estar una hora aquí sacando los milagros y las buenas cosas que Jesús hizo en favor de aquellas gentes. A mí me sorprende muchísimo cuando aquel hombre por fe vino y le dijo: Maestro, mi hijo está grave, pero no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo está sano. Y aquellos criados, aquellas personas salieron y le dijeron: tu hijo está mejor. Y el hombre preguntó: ¿a qué hora se le marchó la fiebre? Y le dijeron, y entonces entendió que fue en el momento en que Jesús le dijo: ve, tu hijo está sano. Aquel matrimonio que fueron a buscarle en fe: nuestra hija está grave. Y siguiéndoles, salieron aquellos y le dijeron: deja de molestar al maestro, la niña ha fallecido, la niña está muerta. Pero él dijo: no, la niña no está muerta. Llegando allí a aquel lugar, con las costumbres que habían allí, las panilleras llorando y tal y cual, se reían de él, que dice que no está muerta,
Pero Jesús, sabiendo hacer las cosas, cogió a Pedro y los otros dos hermanos y a los padres y le dijo: niña, a ti te digo, despierta. Con aquella dulzura, con aquel amor, aquella misericordia que nuestro Señor tenía. Y cogiendo a la niña de la mano, aquellas manos divinas que fueron clavadas en aquella cruz maldita, se la entregó a sus padres. Aquel pobre hombre, inválido, que apenas podía andar, al lado de aquel estanque que, según se dice, cada X tiempo bajaba un ángel, movía el agua y el primero que entraba en el agua era sanado. Y Jesús le dijo: ¿qué haces? Pues mira, aquí que como cuando mueven el agua yo no tengo un buen movimiento, pues llevo aquí tiempo y el Señor no le dijo: métete en el agua, no. El Señor le dijo: coge tu camastro y vete a tu casa que estás sanado. Y aquellos con tantas costumbres y tantas cosas que tenían ellos, que habían sacado ellos, que no venía de Dios, porque era sábado, se enfadan. Aquel hombre muerto, el primero, y la madre viuda sin más hijos, y aquel hombre camino del cementerio, Jesús se acerca y dice: bajadle. Y se lo entrega a su madre vivo. Aquellos que, estando Jesús en aquel sitio donde había tantísima gente, en fe, abrieron un hueco en el terrado y lo bajaron al hombre. Y una de las cosas más importantes, cuando Jesús sana a Lázaro, o salva a Lázaro, y sus hermanas le dicen: maestro, antes de ir al lugar, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. ¿Y qué le dijo Jesús? No os digo que el que cree vivirá. Y Lázaro, por la orden de Dios, por la orden de Jesús, salió de aquel sepulcro que llevaba días enterrado. Imaginaos las gentes en aquel sepelio cuando llevaban a aquel joven a enterrar, la sorpresa que se llevarían de ver el poder de aquel que por unas solas palabras sacó un cadáver a flote y se lo entregó a su madre. Su misericordia era infinita, era inmensa. Aquella madre sola, ya los que conocemos la palabra, sabemos que una viuda en aquellos tiempos pues tenía que recibir la ayuda de los que por caridad le querían asistir. Y así podríamos, como he dicho antes, contar inmensas cosas maravillosas que hizo Dios en favor de las gentes. Aquella mujer que Jesús encontró y le pidió agua y le dijo: sabemos, la mujer al Señor, que ha de venir. Y Dios le dijo, como dijo el Padre cuando le dio los mandamientos a Moisés: el que habla contigo, yo soy. Y aquella mujer, cuando el Señor le acertó, le dijo todo lo que en su historia de su vida negativa, fue a su pueblo, a sus gentes, y por su testimonio muchos se levantaron. Pero dice la palabra
que le invitaron a que se quedase, ya no por el testimonio de aquella mujer, que fue el inicio que Jesús, en su sabiduría, preparó para después él hablarles a aquella gente y que aquella gente se convirtiera. Pero a mí lo que más me sorprende, lo que más me llama la atención, lo que más me ayuda a pensar, yo tengo una cosa en mi corazón que me preocupa. Pero cada vez que me acuerdo de aquel hombre que estaba en los sepulcros, que la palabra dice que rompía cadenas, que se golpeaba, que gritaba, que todas las personas que pasaban por ahí le tenían miedo. Pero Jesús fue allí. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se fue a acercar a él, aquellos malos espíritus, que yo me pregunto muchas veces cómo pudieron entrar en aquel cuerpo. Algún día me lo explicarán. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? Y preguntándoles, ¿cuántos sois? Y dijo, cientos. Y con su autoridad, con aquella autoridad que él tenía, salir de él y no volvéis jamás. Ya sabemos lo que pasó, lo que estudiamos la Biblia, con aquellos espíritus. Y lo que vino después. Y al instante, nos dice la palabra, que aquel hombre tranquilo le vistieron. Y el hombre, cuando Jesús partió, quería ir con Jesús. Y él le dijo, no, ve a los tuyos, ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Y eso también nos lo puede estar diciendo a nosotros hoy. Ve a los tuyos. Yo algunas veces me avergüenzo, que me da un poco de temor hablarle a los míos, a mis sobrinos. Yo tengo una sobrina que está en un grupo católico muy extremista y yo no me atrevo a hablarle, a decirle que aquí está la verdadera palabra, que nada de sectas, nada de grupos que van a un grupo concreto, a una iglesia concreta, porque durante la semana ha habido desequilibrios, han habido la soberbia, ese yo y tal. Y posiblemente todavía quedamos muchos que vamos a un culto porque nos sentimos mal. Y parece que nos justificamos con venir al culto, cantar alabanzas, hacer oraciones, escuchar la palabra. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Yo siempre he sido muy atrevido y he salido por mi ciudad, hay muchos jardines, y en el momento que he podido, a una persona le he dicho, oiga, ¿usted sabe cuánto le ama a Dios? No, oye, yo no soy testigo de Jehová. No, yo no soy un testigo de Jehová. Soy un redimido por Dios. Y yo le puedo decir lo que Dios ha hecho conmigo. Porque aquí donde me veis, yo he sido un tanto... Y entonces llegó un momento en que Dios salió a mí. Lo he dicho alguna vez. Yo no sé por qué, después de haber estado comiendo en Alicante y haber tenido trabajo en Alicante, yo le tenía manía a los alicantinos. No sé por qué. A mí el pastor que había cuando yo empecé a llevar a mis hijas a la guardería de la iglesia, ya lo he contado alguna vez aquí.
me decía, oye Juan, hicimos amistad, le regalé una pareja de pájaros que le quería el criar y tal, y ¿por qué no vienes a la iglesia? Ay, calla, calla, que cualquiera que me vea a mí y tal y cual. Y mira por dónde. Dios me llevó a la playa sin entender. Ahora sí lo entiendo. Fue obra de Dios. Fue Dios el que me llevó allí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquellos estaban preparándose para hablar de Dios. Yo estoy aquí. Por la gracia de Dios. Y fue Dios el quien me llevó allí. Pero si aquella mujer, que fue una mujer la que estaba predicando, hablando de la divinidad de Dios, del poder de Dios sobre el mar, no hubiera estado allí, yo no sé si hubiera estado, me pudiera haber interesado. Y a mí, hermanos, me da pena, me da mucha tristeza. Antiguamente, cuando empezaron a dejarnos salir a predicar por la ciudad, salíamos 4 o 5 veces al año al parque grande, como yo digo, salíamos por los barrios. ¿Y ahora qué? Paraos. La palabra del Señor dice, id, id, id y pregonar el plan de salvación, la resurrección de los muertos, el perdón de pecados. El Señor podía ir directamente a cualquier persona que se encuentra en un problema, en una situación, en una cárcel, en un centro de ayuda al toxicómano, y que cogerlo y él, como decía mi madre, volverlo como un calcetín. Pero no. Él es quien nos ha llevado a las prisiones a predicar el Evangelio. Y a través de nuestras predicaciones, del hermano César, de otros, yo en Albacete fui el primero en Castilla-La Mancha que entró en una prisión a predicar el Evangelio. Porque Dios me llevó. Y yo estuve dispuesto a ir. Yo me siento privilegiado de que Dios me haya dado la facilidad de expresión, tanto escrita como verbal, que me dio. Es un don que nunca lo supe utilizar debidamente. Escribiendo en periódicos y tal, y no es por darme pisto, no. Me gustaba escribir, me publicaban artículos en el periódico local, hasta que me di cuenta que mi facilidad para escribir tenía que ser para escribirle a los presos a la cárcel. Tengo el privilegio de ver que me gustaría que algunos jóvenes, incluso creyentes, vinieran a un centro de ayuda al toxicómano y vieran lo que hay allí, la necesidad que hay de que esos hombres, esas mujeres que están tendidas en las calles, enfermos, y como yo les he dicho una vez a los jóvenes de allí del centro que se llama Casa del Alfarero, ya sabéis la droga lo que origina. Cárcel, hospital y cementerio. Y que esas personas, por las circunstancias que hayan sido, hayan caído en la trampa de caer en ese vicio que hoy se ha extendido ya no solamente la droga, el tabaco, el alcohol, no, hasta en los móviles es una droga. ¿Qué pasa? Que vas al parque, vas aquí o allá, a los compañeros de trabajo, y
te da corte, como dicen la gente joven, de dirigirte a ellos. Mirad, pues yo voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado en la hostelería 40 años. Por asuntos de salud lo tuve que dejar. Y algún día os lo explicaré cómo fui a trabajar en un centro de ayuda a minusválidos físicos y psíquicos. Y allí no se le podía hablar a nadie de Dios, porque decían, ¿dónde está Dios para que yo esté aquí en esta silla de ruedas o esto o lo otro? Cuando yo llegué allí, se faltaban el respeto, decían chistes de mal gusto. Y cuando yo llevaba allí un tiempo, sin decir ni media, cumpliendo con el trabajo que me adjudicaban y estando allí en grupo con las personas que algunas veces me adjudicaban para que les enseñara yo a hacer lo que me mandaba el encargado. Cuando iban a decir algún chiste o decían algún taco, me decían, ay Juan, perdona. Pero en las empresas donde hemos estado trabajando, en nuestros vecinos, en nuestra propia familia, aun callaos, ¿no pueden ver en nosotros algo distinto, nuevo? Preguntarse qué le está pasando a mi tío, qué le está pasando a mi padre, qué le está pasando a mi marido, a mi mujer, que siempre fue así y ahora está rebosando de salud, rebosando de ganas de vivir. Es un testimonio también. Hermanos, para terminar y no hacerlo muy largo, creo, lo he dicho alguna vez ya y vais a decir que soy un pesado, creo que ya ha llegado el momento que nos planteemos lo que la palabra dice. Id, id. Y si no vamos, un día nos pedirán cuentas. Hasta aquí, hermanos. Que el Señor nos bendiga y que salgamos de aquí y al llegar a nuestro hogar, por el camino donde sea, reflexionemos y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo según la voluntad de Dios? Hermanos, amén.